Existe un método 100% comprobado y muy rápido para que puedas incrementar tu nivel de lectura en inglés de forma totalmente segura. Este método usualmente funciona de entre 2 a 4 semanas, estamos hablando de un periodo menos de un mes. Y es algo que en mis 15 años de experiencia enseñando a la gente para el TOEFL, el GRE y el GMAT he podido comprobar que puedes subir tu nivel de lectura en inglés hasta un 30%. Si quieres conocer más, quédate conmigo. Te habrás dado cuenta que cuando lees en inglés no es lo mismo que leer en español. Obviamente esto es un hecho que todo el mundo conoce. Ya sea porque te estás preparando para el TOEFL, el GRE, algún examen, o quieres viajar al extranjero, o simplemente quieres superarte tú mismo y aprender inglés, te das cuenta que hay una barrera entre tú y la comprensión lectora. Por ejemplo, que cuando lees en inglés no comprendes lo mismo que comprenderías en un artículo en español, o que tienes un tipo de neblina mental. El método que te voy a presentar sirve para poder destruir esa barrera y que puedas tener una comprensión muy parecida al de tu lenguaje natal, que supongo que es el castellano. Estamos hablando sencillamente de las traducciones. Hacer traducciones es la forma más rápida en cómo he tenido alumnos que han superado su nivel de lectura hasta llegar a niveles parecidos a los de un nativo. Entonces las traducciones son un milagro, son un arma nuclear, son una de las cosas más fáciles de hacer y también una de las cosas que mejor funcionan. Tú te puedes dar cuenta fácilmente si tienes amigos traductores. Yo tengo muchos amigos traductores y son de las personas, tanto aquellos que hacen traducción en papel, escrita o traducción verbal, son de las personas que tienen mejor comprensión lectora. No solamente porque tienen un procesamiento muy amplio y muy rápido al momento de traducir, sino que también tienen un conocimiento muy grande de vocabulario. Y este es precisamente el beneficio de las traducciones, es que si tú las haces vas a incrementar drásticamente tu nivel de vocabulario. Entonces, ¿por qué las traducciones funcionan? Precisamente por eso. Partimos de la premisa, y esta es una premisa muy importante que con cientos de alumnos me he dado cuenta, es que el problema principal por el cual tú no estás entendiendo un texto en inglés es simplemente el problema de vocabulario. Tú no conoces la cantidad de palabras necesarias para poder tener una comprensión rápida, una comprensión que te requiera poco procesamiento mental, ¿no? Pongamos un ejemplo. Tenemos acá palabras como glittered, palabras como hindrance, palabras como gear, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mucha gente no conoce estas palabras. ¿Y qué es lo que uno hace cuando no conoces las palabras? Bueno, las presume, las asume. Entonces, estás rellenando contenido mientras vas leyendo. Hindrance más o menos parece algo malo. Glitter debe ser algún tipo de cualidad de la armadura. Y gear debe ser algo, ¿no? Algo que carga. Pero el estar rellenando te genera un enlentecimiento de tu comprensión lectora. Cuando uno lee, se supone que no está rellenando a cada rato espacios vacíos, porque eso genera gran procesamiento mental. Por ejemplo, si le preguntas a un gringo o a una gringa qué es hindrance, ellos te van a decir que es hindrance y se van a imaginar contextos en donde lo usen. Inclusive se pueden imaginar imágenes mentales, ¿no? Porque cuando uno conoce la palabra, es eso, puedes aislarla y sin contexto decir cuál es su significado o cuáles son sus posibles significados. Eso tú no lo puedes hacer en inglés, eso quiere decir simplemente de que no conoces suficiente vocabulario. Y esa es la gran diferencia, que si yo te preguntaría qué significa daño en español, tú me podrías decir inmediatamente sin tener que leer una oración completa en donde veas el contexto. Es muy importante conocer esto, que mientras más procesamiento mental tú le otorgas a rellenar vacíos, a asumir contextos, a rellenar palabras que no entiendes muy bien, que más o menos las conoces, pero a darle significado, menos procesamiento mental le puedes dar a otras cosas muy importantes para la lectura, como la memoria y como la representación gráfica, que son las imágenes visuales que nosotros imaginamos cuando estamos leyendo la lectura. Eso quiere decir que tienes menos potencia para poder comprender, simplemente por el hecho de desconocer vocabulario. Un segundo caso también podría ser en donde tú conoces la palabra, pero la conoces más o menos. Esa palabra puede tener muchos significados, usarse en distintos contextos, pero tú conoces solamente una de ellas. Por ejemplo, tomemos esta oración. Esta oración dice address, ¿no? Y alguna gente piensa que es dirección, piensa que es location, no, directions. No es direction. Address también significa dirigir la palabra a alguien, ¿no? Hablar con alguien. Otro ejemplo, acá tenemos la palabra party. La palabra party
La gente lo que se imagina siempre es fiesta, pero no es el único significado que tiene esta palabra. Tiene otros significados más, como en este caso que tiene un significado que es un partido político. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El método es sencillo. Primero, gana más vocabulario, y para eso están las traducciones. Una vez que tengas más vocabulario, vas a tener que emplear menos esfuerzo en rellenar estas palabras que no estás entendiendo, porque las vas a conocer de verdad. Vas a poder señalar esas palabras aisladamente y decir, esta palabra significa A, B, C, sus distintos significados. Y una vez que hagas eso, vas a tener más procesamiento mental para leer más rápido y para leer más eficientemente y retener más de la información que estás leyendo. Todo esto suena muy fácil. Entonces, ¿por qué la gente no mejora? Porque hay un grave problema, una gran barrera. Es que la mayoría de la gente vive en negación. Y esto lo he experimentado con muchos alumnos que he tenido. La mayoría no busca ayuda, no quieren reconocer que no saben una palabra. Le preguntas, por ejemplo, les haces leer un párrafo, leen el texto y tratan de sacar la información general. Pero no te dicen, por ejemplo, esta palabra no la conozco, esta palabra la conozco más o menos. Y así son dentro de un texto varias palabras. Y uno puede estar asumiendo, por ejemplo, 3, 4 palabras en un texto. Eso es normal. No quiere decir que una persona nativa conozca todas las palabras tampoco. Pero estás haciendo eso repetidamente. Por cada párrafo hay 3, 4 palabras que no conoces y en el total del artículo hay unas 20 palabras que no sabes. Eso te va a generar una sobrecarga y un enlentecimiento de tu lectura. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente hacer traducciones. ¿Cuál es el beneficio principal de las traducciones? Es que ellas te van a forzar. Cuando tú haces traducciones vas a estar forzado o forzada a saber la palabra. Por el sencillo hecho de que para hacer una traducción de cualquier oración, tú tienes que conocer todas las palabras. Tienes que buscar en el diccionario, o en el thesaurus, o en cualquier sitio donde tengas también el contenido o digamos el contexto indicado para traducir la oración. Uno no puede traducir algo que no sabe, entonces el ejercicio de hacer traducciones te va a forzar a adquirir un vocabulario correcto y suficiente como para poder leer eficientemente. Ahora, es verdad que hay varios métodos para poder incrementar tu nivel de lectura en inglés. Eso es totalmente verdad. Cualquier persona te diría, lee más. Sí, lee más artículos, lee más novelas, libros. No, y ese es un buen consejo. Sin embargo, la práctica de leer cualquier libro, cualquier información en inglés y tratar de incrementar tu vocabulario de esa manera no funciona tan rápido como las traducciones. Porque lo que hacen las traducciones es forzarte. Y al momento de forzarte también generan una máxima eficiencia que hace que tú puedas hacer todo este incremento en vocabulario en un plazo muy corto de tiempo. Como experiencia personal enseñando inglés y para exámenes internacionales, yo me he podido dar cuenta de esto. Aparte de ser supervisor y director académico de Libertas Prep, también soy supervisor de la compañía afiliada Liberty Dubbing, en donde hacemos trabajos de traducción y de doblaje. Y he podido comprobar la eficacia de las traducciones trabajando con personal de traducción. Entonces, básicamente, cuando nosotros contratábamos gente para que hagan el trabajo de traducción, esta gente después de un entrenamiento tenía más o menos entre un 70% más o menos de accuracy, de precisión. Eso quería decir que por cada 10 palabras que ellos traducían de un texto académico, un texto técnico, se equivocaban en 3. No se equivocaban tal vez fuertemente, pero sí las ponían fuera de contexto, lo que hacía que la oración completa que estaban traduciendo no sea totalmente natural, no suene 100% como lo diría alguien que habla inglés. Sin embargo, después de hacer traducciones por 2 a 4 semanas dentro del trabajo, ellos incrementaban su nivel de precisión entre un 20 a 25%, quiere decir que se equivocaban menos de una palabra. Esto fue algo muy revelador, es algo que nos abrió los ojos y me convenció para implementar esta técnica con todos nuestros alumnos, inclusive aquellos que podían leer más o menos y llevarlos a niveles superiores. Entonces, ¿cómo hacemos las traducciones? Es un proceso bastante sencillo, esto no es ninguna ciencia difícil, ¿no? Lo que tienes que hacer primero es buscar un buen texto, un buen artículo para traducir. Yo te recomendaría buscar un texto tipo académico, ir a estas páginas web, a estos blogs, y buscar un artículo tipo periodístico, tipo de revistas que estén hablando de temas relacionados a la academia, temas que tienen que ver con sociología, antropología, ciencias sociales, economía, finanzas, ciencias del negocio, o inclusive medicina, biología, ciencias naturales, ¿no? Simplemente procura que no sea demasiado técnico, porque si estás en un nivel que recién estás comenzando no lo vas a poder hacer, va a ser demasiado difícil. Ya que tiene que ser un texto tal vez de historia, tal vez de ciencias sociales, para que te permita traducir sin problemas. Una vez que has elegido el texto, lo que haces es simplemente empezar a traducirlo oración por oración. Este es un proceso bastante tedioso, bastante mecánico, pero te va a ayudar,
vas a darte cuenta que vas a parar a cada rato porque no vas a poder traducir las oraciones de una forma precisa y de una forma natural. Entonces vas a tener que ir al diccionario, anda a Google y busca la palabra y busca todas las posibles definiciones que tiene esa palabra para ver cuál encaja mejor en ese contexto determinado. Tú puedes saber una palabra, pero una persona nativa, un gringo, una gringa, ellos van a conocer 10 significados de esa misma palabra. Lo mismo que tú conoces en el español, ¿no? Entonces, las palabras normalmente no tienen un solo significado. Eso es algo muy importante que se olvida a mucha gente, sobre todo aquellos que están aprendiendo inglés. Entonces repites este proceso mecánicamente con todas las oraciones de este artículo. Oración por oración vas traduciendo hasta que tengas tu producto final, tu traducción. Al último la revisas y tienes dos opciones: pedir ayuda a alguien que hable inglés, que pueda leer inglés y decirte si suena natural o no, si suena algo que diría una persona que habla o escribe inglés de verdad, o hacerlo simplemente por tu cuenta, siempre y cuando tengas un nivel de intermedio avanzado. Tú mismo te puedes dar cuenta si es que esas oraciones suenan natural. Lo que podría hacer también, y esto es muy importante, es buscar esa oración, ponerla en quotation marks, ponerla entre comillas en Google, porque si es una oración normal la que has puesto, entonces debe aparecer en Google, ¿no? Tiene que haber otra persona, otra publicación, tiene que haber usado una oración parecida. Entonces la pones entre quotation marks y la buscas en Google. Y si sale algo parecido, quiere decir que lo has traducido de una forma correcta, que suena natural. Yo siempre te diría que busques la ayuda de alguien, ya sea de un profesor o de un experto, pero lo bueno de esto, y esta es la ventaja de las traducciones, es que no tiene que ser un experto la persona que te lo revise. No tiene que ser un gran profesor, no tiene que ser una gran compañía. No, cualquier persona que hable inglés, cualquier persona que haya terminado el colegio, la escuela en inglés, ellos van a poder leer tu texto y ellos van a poder decir si es que suena natural o no. Es algo bastante sencillo. Inclusive podrías contratar servicios de revisión de texto en inglés de personas no especializadas, no expertas, pero lo suficientemente capaces para poder revisar un texto básico. Y ellos cobran alrededor de $5 por página. Recuerda que si bien este es un proceso bastante fácil, y es un proceso con muy bajos costos, también es un proceso muy tedioso y que requiere mucho tiempo día a día. Son solamente 2 o 3 semanas, es verdad, es muy rápido para que empieces a ver los grandes resultados. Sin embargo, esos días que estás practicando de 2 o 3 semanas, por día tienes que hacer más o menos 4 a 5 horas de traducciones. Y eso, dependiendo de tu nivel, va a generar que puedas traducir entre 5 a 15 artículos. Entonces, la inversión es poca, pero el sacrificio es intenso durante esas 2 a 3 semanas en que estás empleando el método. Pero créeme, este método te va a llevar a niveles superiores que de otras formas simplemente lo alcanzarías con mucha práctica, con muchos meses o años de práctica. Acá con 2 o 3 semanas tú puedes mejorar tu nivel de inglés por la fuerza, siempre y cuando tengas la intensidad y tengas la voluntad para hacerlo. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscribirte al canal. También activa la campana de notificación. Semanalmente estarás recibiendo videos sobre trucos para que puedas aprender inglés de una manera mucho más eficiente.